Hola amigos, ya estamos acá de vuelta junto a nuestra invitada Carolina Iturra. Ella es psicóloga educacional, docente de nuestra universidad y estamos conversando sobre el hábito de la lectura en los niños. Carolina, antes de irnos al pequeño corte, estábamos conversando, ¿cierto?, de que los padres también tenemos que tratar de buscar material de lectura que le agraden también a los niños. O sea, si quizás los vemos un poco desmotivados, que no les gusta, buscar también por el lado de los cómics, de las historietas, ¿cierto? O si no, de estos libros que se han convertido en bestsellers, ¿no? Estamos hablando de Harry Potter, de Crepúsculo, dependiendo de las edades, lógicamente, ¿no? ¿De esta forma podemos ayudarlos nosotros como papás? Sí, ahora, vuelvo a insistir, yo creo que esa es una parte del apego, o sea, nosotros como papás sí podemos apoyarlos en términos de comprar literatura. Sin embargo, de aquí un poco retomamos lo que hemos comentado, cuando los niños ingresan a enseñanza media y sobre todo a educación superior, independiente si es técnico, universitario, etcétera, los textos con que se encuentran habitualmente son los textos expositivos, es decir, que exponen temáticas vinculadas a aquello que están estudiando, a sus áreas de conocimiento. Y eso también implica capacidades que quizás no necesariamente supla el solo hecho de leer literatura. O sea, a mí me puede gustar mucho, por ejemplo, leer a Isabel Allende. Son libros quizás más livianos, más rápidos, etcétera, pero quizás tengo mucha dificultad con poder comprender lo que aparece en una guía o en un paper que me hable con respecto a temáticas específicas como las neurociencias en mi área de especialización, ¿sí? Claro. Entonces, eso significa que sí tengo una dificultad en la comprensión. O sea, la literatura es mucho más fácil de leer en términos de que es por gusto, porque además uno se va creando, recreando ciertas historias, porque uno puede interpretar mucho más. Pero de esa forma podemos ir ejercitando, ¿cierto? Exacto. Desde chicos ya hasta nuestra edad, que nos cuesta, ya el hecho que a nuestra edad nos cuesta un poco más leer ciertas áreas, eso ya yo creo que es un poco más complejo. Sí, de algún modo la forma de ir monitoreando la comprensión que los niños van logrando es irles preguntando si les gustó la historia que leyeron, los cuentos. Habitualmente en los colegios siempre mandan lecturas complementarias, claro. Y es un set de un número de libros que tienen que leer durante el año. Entonces irles preguntando qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, cuáles eran los personajes que más se acuerdan. De esa manera uno también puede ir apoyando el proceso, en términos de ir monitoreando si efectivamente los niños van leyendo y si van entendiendo aquello que van leyendo. Carolina, tú has trabajado en esta temática, ¿cierto?, en la comprensión de la lectura. ¿Afecta quizás el nivel socioeconómico de los niños? ¿Tiene algo que ver quizás la educación que existe en nuestro país hoy en día, el hecho de que un niño vaya a una escuela pública o viene a un colegio privado, o no necesariamente? A ver, es una pregunta compleja porque a uno le gustaría decir que no, en términos de que hay ciertos procesamientos que son más individuales, que no necesariamente se ven afectados con el contexto social. Por ejemplo, la velocidad de lectura. Un niño de un nivel socioeconómico quizá más vulnerable puede tener la misma velocidad lectora que un niño que proviene de un nivel socioeconómico más acomodado, ¿sí? En el mismo nivel, al mismo tiempo, etc. Sin embargo, la comprensión de texto también tiene mucho que ver con los conocimientos previos, con cuánto yo manejo de información que me permita comprender aquello que estoy leyendo. Vocabulario, representaciones, etc. Y ahí sí que se marca una diferencia enorme entre los niveles socioeconómicos. Hay una brecha, indiscutiblemente. Un ejemplo, en algún minuto me comentaron unos amigos que fueron a París que estaban a punto de subir a la Torre Eiffel, por ejemplo, y que de repente ven a un grupo de estudiantes con su profesora frente a la Torre Eiffel y ella les está haciendo clase. O sea, la comprensión que esos niños tienen de
lo que significa la Torre Eiffel o la arquitectura o la historia que en ese minuto estaban viendo, es muy distinta a la comprensión que puede tener cualquier niño chileno, ¿ah?, respecto a la historia universal, por ejemplo. Bueno, eso mismo, claro, se puede trasladar para que uno pueda entender cuáles son estas brechas. Estamos hablando de que efectivamente los niveles más desposeídos, más vulnerables, quizás no tienen el mismo capital cultural que sí pueden tener niños que provienen de otros contextos, ¿ah? Y en ese sentido creo que sí es muy importante que la escuela pueda suplir eso, que pueda entregar mucho más capital cultural para que los niños efectivamente logren comprender aquello que están leyendo. Ahora, no solo pasa en un nivel socioeconómico, pasa por ejemplo con nuestras realidades a nivel nacional. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué pasa si un niño vive en el desierto y nunca ha conocido el sur? Claro. Difícilmente va a poder comprender una historia que quizás se sitúa en un bosque nativo del sur chileno. Va a ser para él algo mucho más lejano. Exacto, y por lo tanto más complejo, y puede que no le interese tanto. Entonces, así, esos elementos también van actuando en la comprensión. ¿Qué pasa con el género? ¿Nosotras las mujeres tenemos alguna diferencia en la comprensión de texto frente a un hombre o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Y si existen diferencias son más bien culturales, ¿ah?, que a nivel más biológico o individuales, ¿sí? Generalmente se dice que nosotras somos mejor para el área verbal, pero yo siento que esas diferencias hoy día más bien pasan por una mirada más cultural, ¿ah?, que efectivamente. Perfecto. Carolina, ¿de qué forma concreta, digamos, se podría revertir esta situación? ¿De qué forma podríamos, como sociedad, ¿cierto?, revertir esta carencia del hábito de la lectura en nuestros niños? Creo que hay varias medidas. Una de ellas creo que no es desconocimiento, ¿no?, que los libros son caros todavía, ¿ah? O sea, el acceso que tenemos a ellos muchas veces es bastante limitado y eso marca otra diferencia. Quien puede comprar libros son gente que tiene quizás más recursos que aquellos que no, ¿ah? Pero no solo basta eso, basta de algún modo, o sea, se hace necesario también que las escuelas generen, como decía hace un rato, ¿no?, la posibilidad de que efectivamente esto se convierta en un gusto, en un hábito, que los niños vayan disfrutando. Hay un elemento importantísimo para la comprensión de texto y es que tú generes la necesidad y expectativa del otro para poder leer, ¿sí? Recuerdo, yo hago análisis de clase, donde trabajan la comprensión de texto, y recuerdo a una profesora que en algún minuto les decía a los niños, eran de segundo básico, y ahora vamos a saber cómo es que el gato pudo ponerse las botas. Cuando los niños escuchan eso, se les abre un mundo, tienen que descubrir algo, ¿ah? Y esa va a ser su meta. O sea, la posibilidad que ellos tienen de lograr algo, descubrir algo, algo que es deseable, algo que es entretenido, algo que sí les importa, es un elemento importantísimo para que ellos puedan motivarse frente a la lectura. O sea, es un tema que hay que preocuparse, es un tema que en los colegios, ¿cierto?, tiene que empezar la principal preocupación por tratar de cautivar a los niños, por tratar de incentivarlos, ¿cierto?, y guiarlos por este camino de la lectura. Por ejemplo, eso como a nivel más educativo. Y a nivel más familiar, esto es un hábito también. O sea, a ver, tú logras el hábito en la medida en que los niños sean capaces de, en su cotidianidad, en sus rutinas, interactuar con los libros, ¿no? Y hay cosas sencillas como, por ejemplo, tratar de leerle en las noches, antes de que ellos se acuesten, ¿ah? Muchas veces no necesariamente requerimos muchos libros de cuentos. Los niños a veces se entretienen y pasan semanas y semanas queriendo leer un solo libro porque les gusta, ¿ah? Pero eso,
tratar en las noches de formar una rutina, de leer con ellos, de ir interactuando con ellos. Y también los niños son muy de imitar, o sea, si en una casa el niño ve que su mamá lee el diario, ¿cierto? Que el papá revisa libros también, obviamente puede que nazca su inquietud por la lectura, ¿o no necesariamente? Sí, pero indudablemente que en una casa en que se lee y existe un mayor bagaje cultural, efectivamente que los niños van a tender a leer más. Sin embargo, esa no es la realidad. Entonces, asumir esa suposición para lograr que los niños lean es complejo, ¿ah? O sea, hay muchas casas donde a lo mejor, y aparece, me parece que en algunos resultados a nivel nacional, que los adultos también tienen serios problemas de comprensión de texto. Entonces, pero a lo que voy yo, o sea, si queremos que nuestros hijos tengan una mayor capacidad de comprensión de textos, nosotros también tenemos que entregar el ejemplo. Sí, pero no nada más el ejemplo en términos de nosotros leer, o sea, sería lo recomendable. Y leer necesario. Lógicamente con ellos, ¿cierto? Ese es tu consejo. Claro, que apoyar la lectura todas las noches con ellos, de generar estos hábitos, de interactuar con ellos en términos de la lectura. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Yo creo que ese tipo de acciones podría un poco desde la familia apoyar e incentivar a que los niños tengan gusto por la lectura. Y dejar un poco también la televisión y los videojuegos, dejarlos un poquito al lado. Para todo hay que tener horarios, ¿no es cierto? Para todo hay que limitarse, porque mucho de eso también hace daño no solo a la comprensión del texto, sino que en general a todo el desarrollo que pueden tener los niños. Claro, bueno, Carolina, te quiero agradecer por haber venido a acompañarnos acá a nuestro programa Agenda Región. Bueno, a ustedes, amigos, me imagino que en la casa les quedó muy claro el tema de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que obtengan y a que adquieran una mayor capacidad de comprensión de lectura. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, Carola, por invitarme y por estar acá. Y a ustedes, amigos, nos vemos en un próximo capítulo de Agenda Región. Que estén muy bien.